Lección 5 para el 5 de mayo del 2012. Título: la evangelización y testificación, continuando con esta serie, secuenciales. La palabra secuencial es como progresiva. El versículo de memoria, 1 Corintios 3:2. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. En toda evangelización, dice el pensamiento clave de la lección 5, y testificación, es importante que primero presentemos la verdad sencilla del evangelio. La lección va a girar en relación con esto, ¿verdad? La forma progresiva como nosotros debemos presentar esta palabra santa. Dice: la evangelización secuencial o progresiva es una estrategia basada en el entendimiento de que la gente pasará de un programa eclesiástico a otro cuando los programas sigan un orden apropiado. Sin embargo, esto tiene que hacerse correctamente o hará más daño que bien. El texto 1 Corintios 3:2 citado muestra cómo entendió Pablo el hecho de que podemos arruinar algo si lo hacemos en exceso. Podemos entregar material tan complejo, muy bueno, profundo, diríamos nosotros, y en el orden equivocado, que quien lo reciba se ahogue por el volumen, no capte lo profundo de su significado, o vacile en aplicar personalmente lo que aprendió. La dieta de un bebé comienza con leche y gradualmente pasa a incluir alimentos sólidos. Así los bebés en Cristo deben recibir alimento espiritual que pueden asimilar al desarrollar su comprensión espiritual. Bueno, el objetivo entonces de la lección es ver cómo nosotros, cuando vamos a evangelizar, hemos de tener cuidado de no meter abruptamente temas que son controversiales, polémicos. Elena White recomienda muchas veces cuando uno va a campos, barrios, lugares donde muy poco se conoce nuestra verdad y la mayoría pertenece a la iglesia católica o la iglesia evangélica o cualquier otra iglesia protestante o cualquier otra iglesia, que no debemos comenzar a presentar temas que creen inmediatamente desde la entrada ya discusión, malestar. Nos metemos con la autoridad suprema de la iglesia católica, el Papa. Ya comenzamos a decir que el infierno es una falsedad, que eso es mentira, y así pues comenzamos a decir temas, hablar de temas que el domingo, el que guarda el domingo va a recibir la marca de la bestia, y porque Daniel y Apocalipsis lo dice. O sea, no podemos de entrada, ¿verdad?, esta verdad distintiva presentarla, sino que tiene que ser de manera progresiva. Eso es lo que la lección va a desarrollar en el transcurso de lo que va a ser el repaso de esta lección. Siguiendo con la lección, la parte del día domingo, primero quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, allá en Norteamérica, en Centroamérica, Suramérica, en España, allá en Europa, nuestros hermanos en Australia. Dios les bendiga, y hoy más que nunca necesitamos afinar estas enseñanzas y pedir la revelación del Espíritu Santo. Amigo, hermano que me estás oyendo, estamos a punto de ver el sellamiento. Muy pronto el Señor Jesús viene a esta tierra, los sucesos son tremendos. Y esta lección, dentro de lo que se llama escatología, viene a ser como nuevamente recordarnos y capacitarnos para salir a predicar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles que tiene que llegar a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Todos los idiomas tienen que conocer este mensaje. Los últimos versículos, como dice Elena White, del capítulo 11 de Daniel, cada día cobran vigencia. Toda esta penetración, toda esta primavera árabe, todas estas cosas que están ocurriendo, es la apertura, como decía, un gran comienzo, ¿verdad?, de una obra que el Espíritu Santo va a permitir que se realice allí, en estos pueblos donde el Evangelio no ha llegado, ¿verdad?, porque no hay libertad religiosa, solamente hay una sola religión. Es necesario que en toda tribu, nación, lengua y pueblo donde hoy no se conoce este Evangelio, conozca a través de la testificación y la evangelización el mensaje salvador de Cristo Jesús. Allá cada persona, en Qatar, en Arabia Saudita, en Bahrein, en los Emiratos Árabes, en otras palabras, y en todos estos países donde nosotros no tenemos cabida como
cristianos escojan seguir de un lado o de otro lado, a Cristo Jesús o seguir otras enseñanzas. Pero ellos tienen que decidir. Así que el momento es crucial, el momento es tremendo, y mientras mejor nos capacitemos en esta obra de predicar y cómo llegar a las almas, por algo Dios lo está permitiendo. El fin se acerca. Así, un saludo y un abrazo, y Dios quiera que esta comunicación nos una más, recordando siempre que hay 7,000 hombres y mujeres, diríamos nosotros, que no han doblado su rodilla a Baal y que gimen y claman por las abominaciones que ocurren dentro y fuera de la iglesia. Dice la lección del domingo: la evangelización secuencial y las necesidades sentidas. Como hemos notado antes, descubrir las necesidades de las personas o de la comunidad influirá en la forma en que nos acercaremos a ellas y en los programas y los servicios que les ofreceremos. Al comprender estas necesidades, seremos capaces de hacer mejores planes para un programa secuencial que atienda a esas necesidades básicas, ya sea para una persona o para una comunidad. Si lo veamos en otra lección, no es que nosotros vamos a ir a una comunidad y llevarle con una persona lo que nosotros creemos que es lo que ellos tienen que aprender y comprender, porque nosotros somos adivinos, una cosa que es absurda, ¿verdad? Entonces tenemos que sondear, tenemos que sopesar allí, en otras palabras, el método de Cristo, estar cerca de la persona, y ya lo vamos a leer. En Lucas 9:11 dice la lección del día domingo: ¿qué indica este versículo con respecto al deseo de Jesús de sanar tanto físicamente como espiritualmente? En nuestro ambiente, ¿cómo podemos hacer lo mismo por quienes tratamos de alcanzar? El versículo dice: Jesús les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Fíjense la doble misión que vemos en este versículo de Lucas 9:11. Jesús les predicaba del reino, le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados, a los que necesitaban. Cristo también los curaba. Se habla y también se actúa. Se habla y se hace. Dice que no dice predicaba, hablaba, o sea, era como un hablar, una cosa tan natural, una cosa tan espontánea. Jesús era la verdad, predicaba la verdad, pero era la verdad. Eso es lo que hace la diferencia, para hacer tan natural la necesidad de hablarle a las personas de lo que necesitan, de lo que Dios muestra que necesitan. Y Jesús veía, hay necesidades físicas, hay que atacarlas, hay que suplirlas. Hay necesidades psíquicas, hay que atenderlas. Pero no dejaba pasar por alto, ¿verdad?, algo que muchos no sienten como una necesidad prioritaria muchas veces, que es la parte espiritual. Sin duda, muchos de los que fueron a Jesús buscaban el alivio físico. Jesús los ayudaba físicamente, pero también atendía una necesidad tal vez no era sentida por cada persona: la sanidad espiritual. Mientras el pueblo de Dios está activo hoy en satisfacer las necesidades de la gente, debe seguir el ejemplo de Jesús y de alguna manera ayudarla a dirigir sus mentes a temas eternos. Diríamos nosotros, ¿verdad?, para simplificar esta parte, como dice el Ministerio de Curación en la página 102, pero quiero leer un poquito de la 101. Dice la página 101 cuando va a aparecer el método de Jesús. Vivimos en la página 101, enseñar y curar, el Ministerio de Curación, el libro de Elena White. Vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos, fraude. Cada día trae su porción de aflicción para el corazón en lo que se refiere a violencia, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes alevosas. Pareciera que esto que estuviera leyendo hoy en día, ¿verdad? O sea, como si viviendo hoy en día. Esto fue escrito como 100 años atrás. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo?
mientras que abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente, versículos, página 102, Ministerio de Curación, es demasiado frecuente que el Evangelio se predique con tanta indiferencia que no hace sino una débil impresión en la conciencia o en la conducta de los hombres. O sea, frente a la brutalidad del demonio que está destruyendo la sociedad, que mata a los seres queridos, que mata a tu vecino, que sacude las estructuras políticas donde tú vives, donde cada vez, así como ese movimiento indignado a nivel mundial, ¿verdad? Muchachos que se levantan, padres que se levantan, ya no por una tiranía, ya no por un sistema democrático que no existe, no, en plena, entre comillas, democracia, reclamando, ¿verdad?, austeridad, reclamando que no a la corrupción, reclamando que haya una forma más cuidadosa hacia el medio ambiente, reclamando, ¿verdad?, ya basta de que socaven y destruyan las riquezas naturales y materiales de una nación. O sea, el mundo reaccione, anda buscando algo diferente frente a esta locura de cómo el diablo está destruyendo la humanidad. Dice aquí el espíritu de profecía del Espíritu Santo, ¿verdad? El Evangelio se predica con tanta indiferencia que no hace sino una débil impresión en la conciencia o la conducta de los hombres. O sea, se necesita dar una respuesta también contundente en la forma como nosotros vamos a predicar el Evangelio, vamos a testificar, vamos a evangelizar. Al estar consciente de esta locura, de esta vida endemoniada, de esta forma como Satanás está destruyendo, ¿verdad?, la sociedad, pues el Evangelio tiene que ser agresivo en el sentido que tiene que ser sensible a esas necesidades, y allí el Espíritu mostrar cuál es el tema, cuál es la necesidad básica que hay que suplir. Dice la misma página, el mundo necesita hoy lo que se necesitaba en aquella época, 1900 años atrás. Esto es una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma, y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizar esa obra de restauración física, mental y espiritual. Entonces viene el párrafo en la página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerle bien. Primer paso, tratar con los seres humanos como que deseamos hacerle bien, porque vemos su carencia. No es que los trataba como que deseaba hacerle bien y no estaba sensible a esa necesidad que la persona necesitaba. Sentía esa necesidad. 2. Les mostraba simpatía. 3. Atendía sus necesidades. Y 4. Se ganaba su confianza. Como dice la lección, ¿verdad? Esto es la evangelización secuencial y las necesidades sentidas. Sentía la necesidad. Dado esos 4 pasos, dice la página 102, Ministerio de Curación, entonces les decía, seguidme. Es necesario acercarse a la gente, dice la página 102, después que lee el método de Cristo, por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear, está oyendo, hermano, ministro, pastor, anciano, director de departamento, hermano predicador, si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, si se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes, aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan, acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios. Esta obra no será ni puede ser infructuosa. Sentir esa necesidad del ser humano. Voy a leer algo parecido, pero de palabra de vida del Gran Maestro. Parte que vamos a recordar ya creo que en la sección del jueves. Dice la página 37 de palabra de vida del Gran Maestro, es la siembra de la verdad. Los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en la parábola del sembrador, en cuanto a preparar los corazones para que reciban el Evangelio. Se presenta la palabra con demasiado sermoneo y con muy poca obra de corazón a corazón. Se necesita un trabajo personal en favor de las almas, de los perdidos. Debemos acercarnos a los hombres individualmente y con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna.
Mire, ¿con la simpatía de qué? Y con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizás su corazón parezca tan duro como el camino transitado y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles el Salvador. Pero aun cuando la lógica pueda no conmover y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer, el amor de Cristo revelado en usted y en mí, dice aquí, en el ministerio personal, puede ablandar su corazón pétreo, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. O sea, es una obra de corazón a corazón. No es ir a predicar, por alcanzar un blanco, por ganar un alma. Es que tú sientes que esa alma está siendo destruida, va a terminar fuera del reino de los cielos. Entonces, que el Espíritu pone esa sensibilidad para tú y yo acercarme y entonces tener la paciencia, tener la palabra exacta, porque Dios nos muestra su necesidad, y despertar en ella a través de la simpatía de Cristo que se manifiesta en ti y en mí, despertar en ella la mente para que oiga los temas eternos que tú y yo, enviados por el Espíritu, nos toca presentar. Una última porción. Dice el mismo libro Palabras de Vida Gran Maestro, en la página 342, el premio inmerecido, hablando de las parábolas de las 10 vírgenes. Dice, el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia, y salve con su poder. Su carácter, el de Dios, ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, de su misericordia y de su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve y aquí el Dios vuestro, que como iglesia podamos decirle a la gente, aquí está el Dios nuestro, vengan a verlo, y aquí el Señor Jehová vendrá con fortaleza. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, ve y aquí al Dios vuestro, en Isaías 49:10. Aquellos que esperan deben decir eso. Los últimos rayos, de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida, en su carácter. Y dice la página 343 del mismo libro, Palabras de Gran Maestro. Dice, esta es la obra que el profeta Isaías describe cuando dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en tu casa, que cuando vieras al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará de ver rápida e irá la justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:7-8. De esta manera, en la noche que prácticamente ya estamos metidos de tinieblas espirituales, la gloria de Dios ha de brillar por medio de su iglesia, al levantar a los quebrantados y consolar a los dolientes. En torno de nosotros, por todas partes se oyen los lamentos de tristeza del mundo. Por doquier están los necesitados y afligidos. A nosotros nos toca ayudarlos a aligerar y a suavizar las durezas y la miseria de esta vida. La obra práctica tendrá mucho más efecto que el mero sermonear. La última parte de ese día domingo dice Mateo 25, examina Mateo 25, 35 al 40. ¿Cuál es el mensaje que aquí se presenta? Ya sabemos, ¿verdad? Ministrar a quienes Jesús ama y por quienes dio su vida es ministrar a Jesús mismo. Quiero terminar con un párrafo hablando de los cabritos que quedan a la izquierda, en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 26. El terrible castigo con que el rey amenaza a los que se hallan a su izquierda, en este caso, no tiene por motivo sus grandes crímenes. Aquellos que Cristo le dice, tuve hambre, no me diste de comer. O sea, no atendieron sus necesidades básicas. No se los condena por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. A los cabritos de la izquierda, la parábola de Mateo 25, no se los condena por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. No hiciste lo que el cielo os había dicho que hicieras. Os complaciste a vosotros mismos y vuestra parte está con lo que se complacen a sí mismos. El método de Cristo, sin duda alguna, es el exitoso. Lunes 30 de abril, leche, alimento sólido. Y se compara 1 Corintios 3:1 al 3 con 1 Pedro 2:2. ¿Y qué crees que Pablo y Pedro se refieren cuando hablan de la leche y del alimento sólido y las necesidades de crecer? ¿Qué crees que es la leche
teológica frente al alimento sólido. Nos acordamos, ¿verdad?, de lo que Pedro, diríamos primero lo que dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para crecimiento, ¿verdad? Estoy hablando de la parte secuencial. Una vez que nosotros somos sensibles y Dios nos dice cómo llegar a esas personas, tenemos que presentar, ¿verdad?, al sensibilizarnos con la necesidad de las personas, el método de Cristo, e invitarle: seguidme. Es como ya se despertó la mente para recibir las verdades eternas. Entonces debemos comenzar por lo más sencillito, ¿verdad? La leche espiritual, los temas menos controversiales: la existencia de Dios, las sagradas escrituras, la oración, el maravilloso plan de salvación, ¿verdad? Algo genuino y puro. Por eso en Corintios nos vuelve a repetir: desead como niños, dice, os di a beber leche y no vianda, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 1 al 3, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales, y andáis como los hombres. Yo soy de Pablo, otro dice que es de Apolo. Entonces, en esas condiciones, ni nosotros mismos como iglesia podemos recibir más alimento sólido. Si en tu iglesia y en mi iglesia, no solamente para las personas a las cuales se van a evangelizar, es que entre nosotros mismos no podemos entender temas profundos que se requieren para este momento histórico, mientras todavía hay conflicto interno, mientras nos estamos peleando el uno con el otro, hay celos, hay disensiones. Lo mismo ahora con las personas que nos toca evangelizar. Tiene que crearse un ambiente donde la persona, de corazón a corazón, Dios nos permita esa sintonía, para que la mente abierta, una vez que la gente nos ha agarrado confianza, una vez que la persona ha visto la simpatía de Cristo en ti, en mí, entonces, como dice, esa simpatía de Cristo despierta la mente para que podamos introducir la lechita espiritual, temas sencillos que conduzcan a compromisos firmes, temas sencillos, así como uno utiliza una serie de temas como la fe de Jesús, que se utiliza aquí en esta parte de Sudamérica, y comienza el primer tema, la naturaleza de Dios, cómo es Dios, y a la final la persona se compromete a creer, ¿verdad?, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, porque lo leyó, lo estudió y acepta a Dios, pues el Padre y el Hijo. El segundo tema, vamos a estudiar lo que es la Biblia. Alguien comenzaría: bueno, vamos a estudiar primero qué es la Biblia, para qué sirve este libro. Y al finalizar, que la gente adopte un compromiso de respeto y de estudiar con la ayuda de Dios la Biblia. Vamos a estudiar la oración y entonces vamos a presentar la oración. Y en cada uno de los temas testificar de cómo ese tema que tú estás dando ha sido una vivencia para ti. Cuán urgente es saber que existe un Dios, un Padre, un Hijo, el Espíritu Santo. No transmitirlo como una teoría, sino transmitirlo como algo que tú lo has vivido, yo lo estoy viviendo, es maravilloso. Vamos a hablar entonces de la Biblia. Cuán importante es este libro, lo demostramos con los textos de la Biblia. Pero lo que la gente le va a impactar es realmente el efecto que esa doctrina ha hecho en nosotros, como algo vivencial. Ya lo decíamos en otras ocasiones cuando hemos estudiado aquí esta lección. Vamos a hablar de la oración. Bueno, lo explicamos teológicamente, paso por paso, pero le vamos a decir después cuán maravillosa la oración ha sido en nosotros. Vamos a testificar. Evangelizamos al dar la enseñanza y testificamos a ver cómo esa enseñanza ha hecho efecto en mí, para que la persona también se enamore de eso y lo tome para ella también. Vamos a hablar del hermoso plan de salvación, para que vino Cristo a esta tierra, el significado de su sacrificio. Lo demostramos con la Biblia, paso a paso, progresivamente, hasta llegar al Calvario, comenzando por el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento. Y una vez que Cristo muere por nosotros, porque muere por nosotros, porque un cordero, porque no otro símbolo, todo esto lo comentamos, y luego le decimos cómo eso, primero damos el testimonio personal, cómo eso ha hecho efecto en nosotros y cómo también puede hacer efecto en ellos. Vamos a hablar de los 10 mandamientos, se resumen en 2 grandes mandamientos, y ya ellos están vivenciando que nosotros le amamos, porque le atendimos sus necesidades, nos preocupamos por ellos ante un problema psíquico, espiritual, material. Pero progresivamente, ¿verdad?, ellos tengan que enamorarse de este evangelio que tú y yo vivencialmente estamos transmitiendo.
Por eso se habla de esa secuencia, progresivamente y enseñando la palabra de Dios. Y como decía Jesús en Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no la podéis sobrellevar. Ahí está la clave. De repente uno quiere decirle muchas cosas a las personas, no, porque uno tiene que ir lento. Se van creando las condiciones cada vez que tú te entrevistas con la persona. En la misma conferencia, lo que damos conferencia. Muchas veces uno lleva un tema y el ambiente te dice, el espíritu te dice, cambia el tema. En el mismo ambiente que tú estás al conversar, al hacer las visitas, cuando ellos te reciben, cuando estás entrando a la iglesia, cuando conversas con las visitas, con los hermanos que están trayendo las visitas, eso te hace en el transcurso de la campaña, te hace cambiar algunas veces la temática. Estando frente al púlpito, tú sientes que las personas te transmiten un mensaje y a la vez tú lo captas, que el espíritu te hace entender que el tema es este y no el que tú llevabas. Hay que estar abierto a esa voz del espíritu, porque no es lo que nosotros queremos predicar, es lo que la gente necesita oír. Y claro, la gente llegó allí porque ya está en un ambiente de confianza, porque el hermano laico, los que trabajaron para que esté sentada esa persona en esa banca hablando de una campaña, ya esos hermanos se ganaron su cariño, su simpatía. Ahora espera que el que está allí al frente, que no lo conoce, tenga la misma sensibilidad o parecida sensibilidad a ese amigo, a ese familiar que lo está trayendo a la iglesia. Y que tiene que dar respuesta aún más contundente de la sensibilidad que el mismo hermano que lo trajo. Porque se supone que ese predicador está más lleno, está más completo, está más nutrido de información, de dolor, de sufrimiento, de esperanza frente a un mundo tan aturdido como leíamos y tan sacudido por el demonio, que este hombre va a hablar de la gran necesidad de que Cristo reine frente al desbarate, frente a la destrucción que el demonio está haciendo, a través de cada una de las doctrinas, y terminar con la gloriosa aparición de Cristo, indudablemente presentando ese hermoso plan de salvación para Cristo liberarnos de esta generación maligna. Pues entonces, de manera progresiva, avanzamos y el evangelio llega al corazón. Hay verdades, dice la parte del día martes, verdades que son clave, diríamos verdades que prueban a las personas. Dice una verdad el día martes para 1 de mayo, dice: una verdad probatoria es una enseñanza bíblica que, una vez comprendida, desafía a la persona a hacer cambios importantes en su creencia o en su estilo de vida. Algunas verdades probatorias, tales como observar el sábado, eliminar los alimentos no limpios, afectan tanto la creencia como el estilo de vida. Por esto es necesario conducir a la gente a aceptar a Cristo antes de requerirle que haga cosas por él. Es interesante esta parte que acabo de leer. La gente, tiene que enamorarse de los temas sencillos, pero cada tema sencillo que uno va dando, ¿verdad?, va haciendo que la persona adopte un compromiso con el tema que se adoptó. Y como el tema va presentando a Cristo Jesús en sus diferentes manifestaciones, al Espíritu Santo, al Padre, en la medida que la persona va tomando decisión, progresivamente, secuencialmente, la persona va viendo que esto no es una filosofía, esto no es un tema, esto es un estilo de vida, esto es vida. Esto es algo que en el mismo momento en que en la primera entrevista, el primer estudio que se hizo, ya allí el poder de Dios lo puede sentir, y puede haber maravillas en la primera entrevista que tú y yo sostuvimos con la persona que Dios ha puesto en el camino. O sea, esto no es explicar una clase, esto no es desarrollar un tema, esto es presentar a la persona, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al cual ellos pueden accesar desde el momento en que tú y yo le presentamos a Cristo a través de nuestra propia vida y de la palabra que estamos enseñando. Entonces, allí hay verdades, aunque sencillitas, ¿verdad?, van desafiando a la persona a cambiar su vida, ¿verdad?, hasta que llegan verdades más contundentes. Pero para que una verdad contundente como la del sábado, como la de los alimentos, la acepte, es porque previamente la persona ha ido aceptando la leche, y luego la leche preparada con otro alimento, y luego alimentos más sólidos, son doctrinas más fuertes, son conceptos más fuertes, ¿verdad? Pero que si tú no has afinado y yo no he afinado los primeros pasos, que esa leche no adulterada fue permitiendo que creciera, como dice Pedro, cuando le presenta un tema que lo pone a prueba, es un desafío, no lo va a aceptar, pues.
una lección 1 y yo brinco, son 20 estudios para que una persona que le dé un fundamento doctrinal, y yo le doy la 1 y brinco a la 10, ¿verdad? Un tema bastante difícil, ¿verdad? Para que nunca lo dio la persona, entonces es muy difícil que lo acepte. Pero si los 9 que preceden al 10 yo voy llevando con el poder del Espíritu a la persona a que los 9 anteriores, él ha aceptado un compromiso con Cristo, cuando viene el 10º es fácil. Cuando él ha comprendido que todo es un hilo, todo es una secuencia, que la medida que va caminando en ella, más sabrosa se va haciendo. O sea, no hay tema que desafíe a la persona y que la persona no diga, no lo quiero, porque ya vio que lo que estamos dando no es un curso, no es un seminario por seminario. Estamos presentando a un Dios que desde el mismo primer tema puede impactar y hacer que la persona ya decida por Cristo Jesús. Otros necesitan 4, 5, 6 temas, pero igualito, que cada tema muestra el poder de Dios, convincente de que es necesario aceptarlo para ser libertado esta misma noche, en este momento de las tinieblas, de los poderes del demonio. Si la gente no entiende eso, sino que lo ve como un curso de psicología, cómo trabajar, vamos a presentar hoy el tema de cómo trabajar con la ira, cómo trabajar con la tristeza, vamos a trabajar con la esperanza, vamos a dar un taller sobre el manejo de las emociones. Es psicología, ¿entiendes? Todas esas cosas, todas esas emociones, si no está Cristo, no se controlan. Lo que tenemos que enseñar a la gente a entender que todas estas pasiones que como la mar son incontrolables, como dice el Espíritu Profecía, si el poder de Dios en nuestro corazón, ahí no vale curso, ahí no vale pastilla. Todo eso es secundario, todo eso es en extremo, las pastillas, estas cosas. Pero la gente que está en depresión, está en estrés, está angustiada, necesita es ser liberada de esos demonios que le han llevado a esa situación. Cuando hablo de demonios estoy hablando, ¿verdad?, de demonios reales que se han atornillado en la cabeza y le han puesto deseos corruptos, deseos, codicias indeseables, deseos pecaminosos, que la carne los tiene, pero son estimulados por el demonio. Y si no hay un poder libertador en el corazón, si Cristo no se funde en el corazón de esa persona, no hay salida. Entonces esto no son charlas, esto no es sermonear por sermonear. La gente necesita ser libertada de la esclavitud del pecado, y solo un poder redentor puede hacerlo posible. No hay verdad probatoria que desafíe a la persona y lo ponga en 3 y 2, ¿verdad? Cuando esa persona va progresivamente adueñándose de Cristo. Usted lo ha oído, y si no lo ha vivido, lo ha oído. Las personas le dicen a uno, yo quiero más, ¿y qué más me pide Cristo? ¿Y qué más? Porque ya desde el primer momento que usted y yo nos encontramos con esa persona, vio en nosotros la simpatía de Cristo, vio en el predicador la simpatía de Cristo, vio en el ministro la simpatía de Cristo. Nosotros hablamos en la verdad, pero somos la verdad. Somos auténticos, el estilo de vida testifica, ya la misma influencia que generamos al acercarnos a la persona, este hombre, esta mujer es diferente, se siente algo diferente. Yo quiero deber decir algo porque yo no tengo esa paz, yo no tengo esa seguridad, dame esa paz, dame esa seguridad. Entonces, aun cuando puedan haber verdades que parecieran muy difíciles, si la persona se enamoró de Cristo, por tu influencia, por tu poder subyugador que el Espíritu obra a través de su persona, hermano, amigo, no es difícil que un alma llegue a los pies de Cristo Jesús. Por eso le voy a leer una parte de Palabra de Vida del Gran Maestro. La página 37, Palabra de Vida del Gran Maestro, la siembra de la verdad. De modo que los sembradores tienen algo que hacer para que la semilla no sea ahogada por las espinas o perezca debido a la poca profundidad del terreno. En el mismo comienzo de la vida cristiana debe enseñarse a cada creyente los principios fundamentales, ¿verdad? Con la lechita y luego se va progresando. Debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo. Mire, eso es interesante. ¿Sí? No, Cristo es tu Salvador, chévere, no. Sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida desde el mismo comienzo, y el carácter de Cristo su carácter. Página 38. Esto parece una verdad de esas que prueban, ¿verdad? Pero si la persona ya ha sentido la simpatía de Cristo que tú transmites y yo transmito, esto es pan comido, como decimos nosotros. La gente quiere apoderarse porque ve el efecto, ya
tu presencia ya produce un efecto que conmueve, sobrenatural en la persona. Este es alguien diferente, este no es el común. Dice, enséñese a todos que han de llevar carga y deben sacrificar sus inclinaciones naturales. Aprendan la bendición de trabajar para Cristo, imitándolo en la abnegación y soportando penuria como buenos soldados. Aprendan a confiar en el amor de Cristo y a descargar en Él sus congojas. Prueben el gozo de ganar almas para Él. En su amor e interés por los perdidos perderán la vista del yo. Los placeres del mundo perderán su poder de atracción y sus cargas no le descorazonarán. La reja del arado de la verdad hará su obra. Romperá el terreno inculto y no solamente cortará los tallos de las espinas, sino que las arrancará de raíz. Palabra del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Vemos lo maravilloso de estas verdades probatorias, como dice la parte del martes, pero que cuando la persona ya se enamoró de Cristo, no hay verdad que Él no esté dispuesto a aceptar. Pues Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La realidad es que en cualquier etapa de la evangelización, algunos se apartan cuando se enfrentan a verdades probatorias. Y como en Juan 6:54, a veces mucha gente va, esos invitados a una campaña o a un grupo familiar, por otros intereses que no son los del cielo. Pero a la medida que la palabra se va presentando, ¿verdad? La leche se va dando, ¿verdad? Ellos, si están en otro espíritu, si están en otra, no, están allí por otro interés, enamorarse, tener un renombre, decir que es un religioso, tener un estatus, conseguir allí amistad. Esa persona, la lechita no le va a gustar. La persona se va a sentir un poco incómoda. Y cuando vea que esto exige, cuando vea que esto es exigente y que hay gente que lo agarra y lo toma para sí, y él ve que, bueno, ¿qué le pasa a esta gente? Esto es una cosa que es muy brava, esto es muy difícil. O sea, es difícil porque por sus intereses que preconcebido que tiene, no da cabida que perciba la dulzura de Cristo, que perciba la simpatía de Cristo, que perciba la liberación de este mundo que Cristo le está presentando. Entonces se va, así como pasó con el caso de Jesús, pues. Y dijeron, dura es esta verdad, esto es demasiado bravo, y no volvieron más. Así pasa también, pues. El crecimiento espiritual, ¿cómo se mide? Dice la parte del miércoles. Cuando entregamos información bíblica mediante conferencias públicas, seminarios, estudios bíblicos, no hay garantía de que hayamos influido sobre los presentes de un modo espiritual. Aunque pueden haber adquirido, dice parte del párrafo, primer párrafo del día miércoles 2 de mayo, una comprensión intelectual de la verdad bíblica, esto no significa que haya integrado esas verdades a su vida. Entonces aquí colocan, ¿verdad? Dice, entonces, ¿cómo podemos determinar mejor que las personas que oyen lo que decimos están siendo impactadas por la verdad de modo que cambien sus vidas? Una manera es preguntar. Entonces dan allí algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué crees que estos versículos nos están diciendo? Le preguntaría a una de las personas. ¿Cómo compartirías esta verdad bíblica con un amigo? Hablando de las personas, entonces eso va a permitir ver cuánto de lo que uno ha dado realmente ha impactado la vida de una persona. ¿Cómo te sientes acerca de las promesas de Dios para ti? ¿Qué cambios crees que necesitas hacer en tu vida? ¿De qué forma estas verdades te ayudan a amar más a Jesús? Los estudios más sencillos y fáciles de comprender se presentan primero, mientras que los temas más complejos se presentan más tarde en la serie. Cuando haya crecido la comprensión del estudiante de la Biblia, es importante que se hagan preguntas escrutadoras en cada estudio para medir la comprensión y los crecimientos espirituales. Bueno, aquí iremos para medir el crecimiento espiritual intelectual. ¿Cuánto han entendido lo que estamos explicando? Y de manera reflexiva, ¿verdad? Teórica, ¿cómo impacta estos versículos? ¿Te gustó este tema? ¿Qué opinas tú de este tema? Preguntas, como dice la parte final del día miércoles, Jesús utilizó muchas preguntas, ¿verdad? Desde el mismo Génesis 3, 9 al 13, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo?
has comido del árbol. En Mateo 16, ¿quién dice, mismo Jesús, quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 22, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y así, pues Jesús hizo muchas preguntas entre los fariseos, entre los que estaban, entre sus mismos discípulos. Pero en esta área de la testificación y evangelización, medir el crecimiento espiritual, hermano, más que teorías, más que saber si me entendieron o no me entendieron, más que darnos cuenta si la persona es muy reflexiva, sí, me pareció muy bueno, qué bonito Jesús, qué hermoso Jesús, como dice aquí, ¿verdad? Más que evaluar allí en teoría, ¿verdad? Uno como profesor evaluar hasta qué punto el conocimiento llegó o no llegó. En las preguntas que uno a veces coloca de razonamiento, vamos a ver si el muchacho razona o no razona. Eso no es garantía de que la persona, el Cristo se ha apoderado de su corazón. Hay mucha gente que tiene mucho verbo, hay mucha gente que es muy reflexiva, hay mucha gente, ¿verdad?, que es muy teórica, muy poética. Por eso creo, por eso, más que una evaluación intelectual de si me entendiste o no me entendiste, qué opinas de esto, ¿verdad?, es ver, en la medida que tú estás dando el estudio, tú diste la conferencia, ojalá fuese así, y los hermanos vivifiquen, o sea, puedan ver, puedan constatar cuánto de lo que se está diciendo todas las noches y todos los días cuando uno va dando este mensaje está afectando su vida personal. Cuánto de estas verdades se están implementando en el día a día, en la casa, fuera de la casa. Pueden ser excelentes estudiantes porque tienen tremenda memoria y te dicen de atrás adelante, adelante para atrás, te repiten un versículo y te hacen tremendas reflexiones, pero siguen con un carácter egoísta, siguen impacientes, siguen violentos, siguen todavía con trazas de doctrina pasadas. O sea, su vida no vemos que le enseñamos que lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la persona sigue confiando en sí misma. Le enseñamos que es la oración y todavía la persona no disfruta, no te da testimonio de que ella misma ha experimentado el poder de la oración. Pensamos, ¿verdad? Como dice la Biblia, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Más que por lo que dicen o piensan, por sus frutos los conoceréis. Una forma de evaluar, una forma de complementar, y diría de manera más contundente, cuánto está creciendo usted y yo y quienes estamos llevando este evangelio santo. Bueno, y la parte final del día jueves 3 de mayo, preparar una cosecha. Dice, guiar a una persona en su jornada espiritual es como preparar una cosecha. Todo el que trabajó en una huerta sabe que hay tiempos específicos y pasos por seguir para lograr la cosecha deseada. Para las personas en su jornada espiritual, el proceso comienza antes de que la persona sea bautizada y debe continuar después. Idealmente, una persona es alimentada hasta que sea capaz de nutrir a otros. Como decir, el alimento va a continuar, la leche, el sólido, progresivo, secuencial. Cuando uno ve que ya la persona es capaz de traer otras almas, de traer visitas a la iglesia. Es que es algo muy interesante. Quizás tú lo has vivido, yo lo he vivido. Esto que nosotros llamamos el primer amor. Cuando usted lo impactó Cristo y usted es la semilla del buen terreno, que está aquí en la parte final ya de este día jueves. Hermano, cuando usted este mensaje le llegó, usted le provocaba decírselo a todo el mundo. Yo la primera vez cuando recibí y cuando conocí las profecías, me fui a un mercado, o sea, a predicar, a repartir literatura, a decir al mundo, ¿verdad?, que Cristo venía pronto a esta tierra. Y así pues, uno quiere que su amigo, su hermano, su novia, su esposa, todo el círculo más cercano que uno tiene, conozca estas verdades. Eso no hay que estarlo mandando ni esperar un plan. No, eso, el plan chévere que existe y todo, corporativo, perfecto. Pero es que personalmente es algo que te quema, es algo que no te deja tranquilo. Y tú tienes que salir. Cuando ya ves a Cristo que es real, es verdad, en la medida que estás estudiando. Entonces, ya desde el mismo primer momento comienza a crecer ese gozo de ser como Cristo Jesús. Y no importa nada. Ahí está el ejemplo de los discípulos. Cuando Jesús los llamó, es tremendo lo que pasó. Vamos a leer un poquito de eso.
Dice la página 19, palabra de vida del gran maestro. Así Cristo, el sembrador celestial, página 19, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz y dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado. Salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. Sus servidores deben salir a sembrar. De la misma manera, cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de la verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Así el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Así, los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirlo a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, deben renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas en la soledad y mediante el sacrificio. El sembrador siembra la palabra. Cristo vino a sembrar el mundo de verdad. Desde la caída del hombre, Satanás ha estado sembrando la semilla, dice, del error. Entonces, es interesante, ¿verdad? Dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Cristo, la página 24. Cristo enseñó la verdad porque Él era la verdad. El sembrador salió a sembrar la semilla. Si somos sembradores, si vamos a testificar, evangelizar, somos testificadores evangelizadores. O sea, somos expertos en eso. O sea, podemos testificar porque somos testigos. Podemos evangelizar porque hemos sido evangelizados. Podemos sembrar porque sabemos cómo se siembra, porque somos sembradores. Nadie va a sembrar si no sabe sembrar. Cristo sembraba porque era un sembrador. Cristo predicaba la verdad porque Él era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida estaba encarnados en su enseñanza. Página 24. Tal debe ocurrir con sus siervos. Aquellos que quieren enseñar la palabra han de hacer de ella algo propio mediante una experiencia personal. Deben saber qué significa tener a Cristo hecho para ellos sabiduría, justificación, santificación y redención. Al presentar a los demás la palabra de Dios, no han de hacerlo aparecer como algo supuesto o tal vez. Deben declarar como el apóstol Pablo: no os hemos dado a conocer fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Todo ministro de Cristo y todo maestro deben poder decir como el amado Juan: porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Página 25. Todo esto lleva a la conclusión que cuando este proceso de crecimiento, ¿verdad? Casi como las maticas, en el mismo momento que la semilla capta, ¿verdad? Ese poder vivificador, esa alma que tú te consigues, ¿verdad? Y ya es impactada por la simpatía de Cristo, que hace posible que puedan despertarse la mente para introducir los temas eternos. Esa persona se apropia de ese evangelio santo, lo toma y va a querer que le den más y más, y no le importa renunciar a lo que sea con tal de ser semejante a Cristo. Todo depende de cómo el evangelio ha impactado tu vida y cómo para ti eso es real, cómo para ti es un compromiso en esta tierra y para la eternidad. Cómo transmitir el gozo de que nos vamos pronto a este planeta. Si tú lo transmites con el poder del Espíritu, la persona lo siente y lo experimenta. Por eso finaliza la lección. Dice, lee la parábola del sembrador. Y dice aquí, ¿qué desafío nos presenta con respecto a la atención de la semilla que cae en buena tierra? Dando el día jueves, podríamos decir a esta última pregunta. Página 38, palabra de gran maestro. No siempre ha de chasquearse el sembrador. El Salvador dice de la semilla que cayó en buen terreno: este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. El corazón bueno y recto, se supone que tú y yo que estamos oyendo esto aspiramos ser de buen terreno. Veamos
característica de buen terreno. Y también para observar en las personas que tú y yo nos toca testificarle de lo que conocemos y hemos visto y probado, y evangelizarle por la lengua y con los hechos. El corazón bueno y recto, mencionado en la parábola, página 38, palabra de gran maestro, no es un corazón sin pecado, pues se predica el evangelio a los perdidos. Entonces, ¿qué es un corazón bueno y recto? Diría uno aquí, ¿verdad? No es un corazón sin pecado. Cristo dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tiene corazón recto. ¿Sabe usted quién tiene un corazón recto? Si somos de la semilla que cayó en buen terreno, si somos de buen terreno. Tiene un corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Amigo, ¿te has rendido tú y yo? ¿No hemos rendido a la convicción del Espíritu Santo? Confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Los que tenemos un corazón recto somos los que nos rendimos a la convicción del Espíritu Santo, confesamos nuestros pecados y sentimos la necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Amén. 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 Sigue diciendo, el corazón bueno, porque acuérdense que los que son de buen terreno tienen un corazón bueno y recto. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. ¿Usted cree y tiene fe en la palabra de Dios? Tiene un corazón bueno. ¿Tiene usted un corazón recto? ¿Cómo sé que tengo un corazón recto? Los que se rinden a la convicción del Espíritu Santo, confiesan su pecado y sienten su necesidad de la misericordia y el amor de Dios, tienen un corazón recto. Sin fe es imposible recibir la palabra de Dios. El oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra no como palabra de hombre, sino según lo es verdaderamente la palabra de Dios. Solo es un verdadero estudiante el que recibe la Escritura como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra, porque para él es una viviente realidad. Página 39. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Oyentes tales eran Cornelio y sus amigos, que dijeron al apóstol Pablo: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso es cuando se tiene ese primer amor, cuando no hay verdad que nos haga echar para atrás. Pero todo depende, ¿verdad?, de cuánto es tu estilo de vida en el Señor y cuánto es mi estilo de vida en el Señor. Cuánto tenemos del Espíritu Santo, cuánto aplicamos del método de Cristo, cómo conseguimos el secreto o oímos la voz maravillosa, sobrenatural del Espíritu que nos dice cómo accesar, cuáles son las necesidades de las personas que Dios coloca delante de ti y cómo mezclarnos con ellas, que ellos sientan que les queremos hacer bien, que ellos vean que tenemos simpatía por ellos y conocemos sus necesidades de cualquier tipo y las satisfacemos esas necesidades y luego le ganamos su confianza al ver que nosotros estamos interesados en ellos como ser humano y como ser humano. Y dado esos 4 pasos, ahora sí su mente se abre al ver la simpatía de Cristo en ti y en mí, a que las verdades eternas puedan fluir a ese corazón. Cuando la persona ve eso, desde el primer momento en que le hacemos el llamado a que sigan a Cristo Jesús, esa persona está dispuesta a ir fuertemente en adelante. Pero si la persona ya de entrada ve que hay un rechazo, no insista, póngale en oración, vendrá otro momento y uno le llegará y le predicará. Pero hay almas que como Cornelio están deseosas de que un Pedro como tú y yo, señora o joven, el que está oyendo este servicio, ¿verdad?, este estudio, te envíe y vaya y le hable a Cornelio, ¿verdad? O un eunuco que venía de adorar en Jerusalén y que no entiende la palabra. Entonces, ¿qué hace Dios también? Dios envía a un mensajero como a Felipe, que puede ser tú, puedo ser yo, ¿verdad? El ángel le dice: muévete, hay alguien que no entiende. Y ese hombre se enamoró, fue un evangelista allá en Etiopía, igual que Cornelio, ¿verdad? Los ángeles vieron que Cornelio estaba interesado y mandaron a buscar un predicador. Los ángeles vieron que hay alguien interesado aquí y envía al predicador. Ese puede ser usted, puedo ser yo.
Y cuando esto ocurre, difícilmente la palabra se pierde, en el sentido de que no vemos el fruto, no es que se pierde, sino que no vemos el fruto a corto plazo. Pero como dice la palabra, echa tu red, ahí van a entrar peces buenos y peces malos. Algunos esa simpatía la rechazarán, pero hay muchos que aparentemente, como lo leímos anteriormente, se ven endurecidos, pero solamente ese contacto personal, de corazón a corazón, hace posible que la secuencia de la verdad se filtre, permee ese corazón y comience ese hombre o esa mujer, esa joven, ese muchacho o esa muchacha a anhelar más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Esos son los que han de recibir muy pronto el sello de Dios y van a entrar vivo al reino de los cielos para vivir con Cristo por la eternidad. Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde.